¿Alguna vez te has preguntado por qué Apocalipsis 9 es considerado el capítulo más aterrador de la Biblia? Hoy vamos a adentrarnos en ese misterio, desvelando los secretos ocultos tras visiones que desafían la lógica y estremecen el alma. Pero más allá de imágenes inquietantes, este capítulo nos invita a reflexionar sobre miedos profundos y decisiones que, de alguna forma, reflejan quiénes somos en nuestra propia realidad. Quédate conmigo hasta el final. Vamos a sumergirnos juntos en el contexto histórico, descifrar el simbolismo de criaturas enigmáticas y descubrir un mensaje capaz de transformar tu perspectiva, incluso sobre el mismísimo fin de los tiempos. ¿Listo para este viaje? Imagina abrir un libro antiguo, con páginas amarillentas y el aroma de la historia flotando en el aire. Allí está el capítulo 9 del Apocalipsis, un texto que ha robado el sueño de muchas personas. Habla de langostas que no se comportan como las comunes, de un abismo que se abre y de Abadón, el destructor, un nombre que ya anuncia algo sombrío. Pero calma. Antes de imaginar una película de terror, recuerda el contexto. El Apocalipsis fue escrito por Juan, mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, hacia finales del primer siglo, durante un periodo de persecución a los cristianos por el Imperio Romano. Juan recibió visiones que describió de forma simbólica, como sueños cargados de significados profundos. Entre esos símbolos, habla del sonido de trompetas, no de aquellas de una banda, sino señales de eventos grandiosos y espiritualmente significativos. El capítulo 9 comienza con el sonido de la quinta trompeta, pero antes de ella ya habían resonado otras, trayendo señales que sacudieron la tierra, el mar, las aguas e incluso el cielo. Cada toque fue una advertencia, un llamado a despertar, pero que muchos ignoraron. Y es aquí donde el Apocalipsis 9 se vuelve aún más inquietante. Cuando las alertas externas no bastan, el abismo se abre desde dentro. Cuando suena la quinta trompeta, el texto describe la apertura del pozo del abismo, de donde sube un humo oscuro, y de ese humo emergen las langostas. Estos seres no devoran cosechas, sino que atormentan a las personas que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Liderados por Abadón, también llamado Apolión, que significa destructor, representan, de forma simbólica, los tormentos que pueden afectar al ser humano. Miedos que paralizan, culpas que consumen y dudas que corroen desde dentro. Lo más impactante, sin embargo, no son las criaturas ni el abismo, sino lo que este capítulo revela sobre el corazón humano. Incluso frente al sufrimiento, muchos permanecen atrapados en sus propios errores, ignorando lo que está justo frente a sus ojos. El Apocalipsis 9 no habla solo de un futuro distante, es un espejo de nuestro presente, de decisiones diarias marcadas por el materialismo, el orgullo y la falta de empatía. ¿Y qué decir de nuestra resistencia al cambio? ¿Cuántas veces nos encontramos repitiendo los mismos patrones, aún sabiendo que nos conducen a lugares oscuros? El capítulo 9 nos enfrenta a esta realidad. El abismo no es solo una amenaza externa, sino una metáfora de las profundidades que creamos dentro de nosotros. Cuando nos negamos a enfrentar nuestros miedos y vicios, permitimos que esas langostas invisibles sigan atormentándonos, erosionando nuestra paz y alejándonos de una vida plena. Pero hay una luz al final de este túnel. El Apocalipsis, a pesar de sus imágenes inquietantes, es un libro de esperanza. Nos recuerda que, incluso en el caos, hay una oportunidad de renacer. La clave está en mirar hacia adentro, reconocer nuestros abismos y decidir enfrentarlos con valentía. Al final, la mayor batalla no es contra monstruos apocalípticos, sino contra nosotros mismos, contra aquello que nos impide crecer
y conectar con lo que realmente importa. La próxima vez que leas este capítulo, no visualices monstruos saliendo del abismo. Piensa en los abismos que abrimos dentro de nosotros y en las langostas que alimentan el miedo y la indiferencia. Y recuerda, siempre hay una salida. El Apocalipsis también trae un mensaje de esperanza y renacimiento para aquellos que deciden ver más allá del miedo. Porque al final de cuentas, lo más aterrador no es el Apocalipsis, sino vivir sin comprender el mensaje que quiere dejarnos. Ahora que ya reflexionamos sobre el simbolismo del pozo del abismo y de las langostas, demos un paso más para comprender lo que hay detrás de todo esto. El verdadero significado del sonido de las trompetas en el Apocalipsis. Después de todo, ¿qué quieren decirnos estos toques? ¿Cuál es su papel en medio de tantas imágenes enigmáticas? Imagina el sonido estruendoso de una trompeta resonando en el cielo. No un sonido cualquiera, sino un llamado que atraviesa el tiempo, despertando no solo para eventos futuros, sino para una realidad que ya existe dentro de nosotros. El Apocalipsis utiliza el toque de las trompetas no solo como señal de acontecimientos apocalípticos, sino como alertas espirituales que llaman nuestra atención hacia verdades que, a menudo, ignoramos. Cada trompeta es como un despertador que nos sacude del letargo, un recordatorio de que hay algo más grande ocurriendo, incluso cuando no estamos prestando atención. El impacto no está solo en lo que se describe, langostas, ángeles o ejércitos, sino en lo que estos símbolos nos hacen sentir. Inquietud, reflexión y, sobre todo, una invitación a la transformación. Cuando escuchamos sobre destrucción y caos, es natural pensar en algo externo, como desastres o conflictos. Pero el Apocalipsis nos muestra que el verdadero caos comienza dentro del ser humano, en la falta de propósito, en la desconexión con lo esencial y en la resistencia al cambio. El sonido de las trompetas expone esta fragilidad, no para asustarnos, sino para despertarnos. Y entonces suena la sexta trompeta, lo que revela no es solo una secuencia de eventos dramáticos, sino una realidad aún más profunda, las consecuencias de las decisiones humanas. El texto describe a 4 ángeles liberados para liderar un ejército de jinetes, una imagen que refleja el caos que se expande cuando descuidamos nuestra propia responsabilidad. Aquí, el Apocalipsis no habla solo de guerras físicas, sino de las batallas que libramos cada día, contra el egoísmo, la indiferencia y la falta de empatía. Lo más interesante es darnos cuenta de que, incluso frente a tantas señales, muchos permanecen indiferentes. Esto muestra que el problema nunca ha sido la ausencia de alertas, sino nuestra dificultad para escucharlas. Es como alguien que va por una carretera peligrosa, con señales advirtiendo sobre riesgos más adelante, pero decide seguir sin cambiar de rumbo. El problema no está en la falta de señales, sino en nuestra resistencia a verlas. Ahora, reflexiona. ¿Qué trompetas ya han sonado en tu vida? Esas situaciones que, aunque incómodas, sirvieron para despertarte y hacerte repensar tus decisiones. Si has vivido algo así, comparte tu experiencia. Tal vez tu relato ayude a alguien que aún está intentando escuchar el sonido de esas trompetas en su propia vida. Ahora que exploramos el sonido de las trompetas y el pozo del abismo, profundicemos en el impacto espiritual de estas revelaciones. El Apocalipsis 9 nos sumerge en un escenario de caos, con imágenes perturbadoras de abismos abiertos, criaturas simbólicas y juicios que parecen ineludibles. Pero hay algo sutil, casi escondido entre esas líneas intensas, un mensaje de esperanza que atraviesa el caos. El verdadero impacto espiritual del Apocalipsis no está solo en las advertencias, sino en la promesa silenciosa de que el caos no es el final de la historia.
Incluso cuando las trompetas anuncian destrucción, siempre hay un espacio para la redención. El texto es intenso porque, a menudo, es en el extremo de la crisis donde surgen las mayores oportunidades de transformación. Piensa en esto. ¿Por qué las visiones son tan simbólicas y cargadas de imágenes fuertes? Tal vez porque los cambios más profundos no ocurren con palabras suaves, sino con sacudidas que nos despiertan a una nueva realidad. El Apocalipsis usa lo extremo para recordarnos algo fundamental. La luz solo tiene sentido porque existe la oscuridad. El caos descrito no es el objetivo, sino el escenario donde ocurre el verdadero milagro. El despertar de la conciencia. Es como una tormenta violenta. Mientras el mundo parece desmoronarse, una semilla se planta en la tierra mojada, lista para germinar cuando el sol vuelva a brillar. Esa es la esencia del impacto espiritual del Apocalipsis. No es un libro sobre el fin, sino sobre la posibilidad de un nuevo comienzo. El abismo puede abrirse, pero también revela la profundidad de nuestra capacidad de resiliencia y renovación. Si este mensaje tuvo sentido para ti, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo contenidos que inspiran y transforman. Eso hace toda la diferencia para que este mensaje llegue a más personas. Después de explorar el impacto de las trompetas y los símbolos del Apocalipsis 9, es momento de enfocarnos en un detalle crucial que marca la diferencia: el sello de Dios. En medio de imágenes de caos, criaturas enigmáticas y un abismo que se abre, este sello surge como un símbolo silencioso pero poderoso de protección y esperanza. Imagina un pergamino antiguo sellado con cera. Ese sello garantiza su autenticidad, su importancia. De la misma manera, el sello de Dios no es algo visible a los ojos humanos, sino una marca simbólica grabada en el corazón de quienes mantienen la fe, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Este sello no es un premio para los perfectos. Al contrario, representa una elección consciente de mantenerse firme en medio de las tormentas de la vida. Tener el sello de Dios es como llevar una llama encendida dentro de uno mismo, que sigue brillando incluso cuando el mundo exterior está cubierto de oscuridad. Piensa en una tormenta violenta, vientos fuertes, truenos ensordecedores y un cielo completamente oscuro. En medio de ese caos, imagina una pequeña vela protegida por un vaso de cristal. La tormenta puede rugir, pero la llama sigue encendida. Así es el sello de Dios. No impide que lleguen las dificultades, pero protege lo más valioso: nuestra fe, nuestra esencia, nuestra conexión con lo divino. El Apocalipsis 9 también revela un lado desafiante de la naturaleza humana: la resistencia al cambio. Incluso frente al sufrimiento, al dolor y a señales claras de que algo necesita transformarse, muchos eligen permanecer atrapados en sus propios errores. Es como alguien en una casa en llamas, con la puerta abierta justo frente a él, pero que se niega a salir porque está aferrado a lo que hay dentro de la casa. Parece irracional, pero eso es exactamente lo que sucede cuando nos aferramos a viejos hábitos, creencias limitantes y patrones que sabemos que no nos hacen bien. El arrepentimiento, a menudo malinterpretado como sinónimo de culpa o castigo, es en realidad una invitación a la transformación. Arrepentirse no es solo sentir remordimiento, es decidir actuar de forma diferente. Es como un artista que, al darse cuenta de que un color no funciona en su pintura, toma el pincel y traza una nueva línea, creando algo aún más bello. Incluso cuando el corazón falla, Dios sigue ofreciendo oportunidades de empezar de nuevo. El verdadero sello de Dios no está grabado en piedra, sino en el corazón de quien elige caminar hacia la luz, incluso cuando el camino parece difícil. Ahora cuéntame, ¿alguna vez has vivido un momento en el que una chispa de esperanza
reavivó tu fe? Comparte tu historia en los comentarios e inspira a quienes necesitan esa luz. Después de explorar las trompetas, el pozo del abismo, las langostas, simbólicas, Abadón, el sello de Dios y el corazón humano frente al juicio, llegamos a la pregunta central: ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Apocalipsis 9 no es solo una colección de imágenes inquietantes, es un espejo de nuestra realidad. No necesitamos trompetas literales ni criaturas emergiendo de un abismo para darnos cuenta de que enfrentamos crisis que sacuden tanto nuestras estructuras físicas como el espíritu. Las langostas de nuestro tiempo, ansiedades, miedo al futuro y vacío existencial, nos atacan en silencio, mientras muchos de nosotros vivimos en automático, ignorando señales que claman por atención. El verdadero despertar espiritual ocurre cuando tenemos el coraje de enfrentar lo que hay dentro de nosotros. Imagina un barco en mar abierto, con una tormenta acercándose. El capitán puede ignorar el peligro o ajustar las velas y cambiar el rumbo. De la misma forma, no es el miedo lo que nos transforma, sino la conciencia de que podemos elegir un camino de crecimiento y paz. El Apocalipsis nos recuerda que el libre albedrío es tanto un regalo como una responsabilidad. Incluso frente a errores y desafíos, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo, de abrir una ventana en el alma y dejar que entre la luz. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu huella. Un like, un comentario, un compartir. No es solo un gesto, es una chispa que puede encender otras almas. Gracias por estar aquí, por ser parte de este viaje. Nos encontraremos en el próximo video, donde seguiremos navegando juntos entre palabras que inspiran y silencios que transforman. Hasta entonces.